Hola, soy Manuel León, artista plástico, y esto es mi entrevista para El Colibrí. Han sido muchos artistas que han marcado mi trabajo de diferentes formas, algunos en la producción, otros en la forma de investigación y otros en los temas en los que trabajan. Me gusta mucho el trabajo de Edward Hopper o de Jasper Johns, me gusta mucho Christian Baumgartner o el trabajo de Emily Tonard también. En cuestiones de gráfica, desde el trabajo de Kiki Smith, el trabajo de Robert Longo, por ejemplo, son los artistas como que van referenciando, que voy utilizando mucho para mi trabajo. Hokusai es uno de ellos, Hiroshige también es otro artista japonés en el cual me inspiro mucho por las composiciones que tiene. La mayoría de esos artistas pues tienen una relación muy icónica con el objeto, con la imagen, en cuestión de representación y de composición. Gran parte de la formación académica radica mucho en el interés del alumno por cierta disciplina o cierto tipo de producción. Entonces, gran parte de la influencia ha sido ver el trabajo de profesores, cómo van enseñando, cómo trabajan en su propia obra, más que cómo se desenvuelven en el proceso de enseñanza. El ver a trabajar a los profesores es mucho más gratificante, sumamente más enriquecedor en el proceso de aprendizaje. También la relación que hay fuera del ámbito académico, en este caso las salidas comerciales, ya sea en galería, en exposiciones, en concursos, también te va dando una influencia sumamente enriquecedora al tener contacto con colegas que ya tienen mucho mayor trayectoria y vas viendo también cómo funcionan sus procesos y adoptando algunas u otras ideas o técnicas e irlas incorporando a tu trabajo. Entonces, el proceso de aprendizaje es completamente autodidacta en ese sentido, en donde tú vas elaborando tu producción, ya no con propósitos de entrega o de calificaciones, sino con el propósito de mejorar tu trabajo o de ya planear una salida de ese trabajo más allá del ámbito académico. Mi contexto inmediato creo que ha sido desde que tengo memoria mi referente más importante porque es algo con lo que convives en el día a día y es algo que te permite ir reconociendo esas formas de una manera mucho más orgánica, sin un acercamiento a la distancia. Entonces, todo lo referente al street art, todo lo referente al graffiti, a la intervención del mobiliario urbano, a la destrucción del mobiliario urbano y de todos estos elementos emplazados en el espacio público han sido adoptados en mi forma de ver como algo sumamente natural o algo sumamente cotidiano. Entonces, verlos a la distancia o verlos como un agente externo fuera de ese contexto me permite crear esos dos vínculos, ¿no? Por un lado, la parte académica, la parte de investigación, la parte teórica e histórica de cómo suceden estos fenómenos, pero también la parte en las que yo los viví. Entonces, sí hay una relación bastante cercana entre un proceso de aprendizaje sobre algo que has vivido cotidianamente, ¿no? Entonces creo que la influencia es muy, muy grande. Creo que la investigación me ha permitido todavía vincularme más con ello, no como un agente externo, sino algo que ya voy incorporando también a mi trabajo. Lo manual y lo digital tienen una relación sumamente cercana, pero no se dan en tiempos diferentes, sino se va dando de manera escalonada, uno detrás de otro, constantemente. Generalmente para registrar una imagen, pues lo que hago es dibujarla primero a lápiz en un cuaderno, o sea, de una manera muy manual, muy sencilla. Tomo una foto de ese mismo objeto y lo trabajo posteriormente en casa basándome en esa foto, pero manteniendo la estructura del dibujo y de la primera impresión que tengo de ese objeto, cómo se deforma o cómo lo veo desde un punto de vista o un enfoque muy particular. Entonces eso me permite construir estas imágenes a partir del enfoque que tengo sobre lo que me interesa retratar, no tanto de la fotografía en este caso, pero
una vez que tengo este encuadre, que tengo esta imagen, que tengo esta composición que yo hice en ese espacio, en ese momento, utilizo la fotografía como referencia para hacer obras más grandes o de mayor formato. Y esta fotografía pues también es editada, también es trabajada con luces, sombras, saturación, intensidad y encuadre o deformidad de la imagen en cierta perspectiva. Entonces, si hago un trabajo digital para ello y posteriormente vuelvo a la parte análoga, a la parte manual para empezar a trabajar, o sea, tengo la imagen como referente, pero pues es un trazo a lápiz, basándome en la fotografía que ya edité. Entonces, es como decía, un proceso escalonado de cómo ir construyendo estas imágenes para obtener esos resultados, ¿no? Lo mismo sucede con la gráfica. Cuando hago un grabado, pues generalmente hago un dibujo muy sencillo, muy rápido, en forma, en estructura, y ya después empiezo a construir la información, en este caso las texturas o todos los elementos que componen esa imagen, basándome en la imagen con la trama, la contratrama, el achurado, para generar los medios tonos en caso de que sea grabado en punta seca, por ejemplo, o manchas o texturas en agua fuerte, en un agua tinta. Y es como la forma en la que voy relacionando los medios digitales, que sí me funcionan para tener una previsualización de más o menos a qué me quiero acercar, ¿no? Pero realmente no es lo que me preocupa como tal la fidelidad o que esa imagen sea fidedigna, sino me interesa que la imagen sea o represente o muestre lo que yo quiero que se muestre. En este caso, construir la imagen a partir de sus cualidades materiales o plásticas y que eso se vaya concatenando y vaya formando esa estructura más que la imagen fotográfica. No tengo tanto el interés por cuestionar el tema, sino por cuestionarme a mí el cómo he interpretado ese tema. Me interesa mucho entender estos objetos como parte de un entorno, como parte de un contexto, como reflejo vivo de ciertas circunstancias o entornos inmediatos a esos objetos, ¿no? No son objetos que pasemos desapercibidos, sino son objetos que forman parte de nuestro cotidiano, que tienen huellas, que tienen cicatrices, que tienen ciertos elementos que reflejan sus cualidades o su periodo de vida, ¿no? Entonces son todos estos elementos que embellecen el objeto, que para mí lo embellecen porque finalmente se van construyendo a partir de la experiencia o de su interacción con el propio espacio público, ¿no? Se van volviendo únicos y son objetos de reproducción masiva que finalmente se van individualizando y se van volviendo hermosos o se van volviendo bellos a partir de todas estas huellas y todos estos registros que los van volviendo únicos. Y finalmente es como nosotros como personas nos formamos, ¿no? Todas estas maneras diferentes de entender un contexto simplemente con los objetos que se encuentran dispuestos en ese espacio público. Es una pregunta complicada porque los procesos gráficos finalmente son procesos que se fueron estandarizando con el tiempo, o sea, fueron descubrimientos que se fueron aplicando poco a poco, a nuevas técnicas o a nuevos procesos de impresión o a los formatos que ya estaban sumamente bien definidos y estandarizados. Los artistas empezaron a modificarlos para obtener resultados más apegados a lo que ellos querían en cuestiones plásticas, técnicas, conceptuales, y eso ha hecho que el grabado finalmente sea siempre una disciplina en constante cambio, en constante transformación. Entender los métodos contemporáneos es pensar en cuáles son las tecnologías o cuáles son las técnicas o cuáles son los propósitos que se le han aplicado a esos conocimientos previos. En ese sentido, creo que para mí lo más importante en cuestión de incorporar esa contemporaneidad es entender el contexto en el que estoy trabajando, cuáles son las herramientas que tengo a mi disposición nuevas o que no necesariamente forman parte de las técnicas tradicionales de grabado, pero que me dan resultados ciertamente más gratificantes en cuestión de elementos técnicos que me permiten obtener esa textura, esos colores, esas cualidades que quiero, ¿no? Entonces,
no es como inventar el hilo negro, no es ni descubrirlo, sino es más bien saber que hay muchísimos saberes en diferentes regiones que ya se están haciendo, que se han hecho y que se han ido adoptando poco a poco para construir lo que entendemos como contemporáneo, ¿no? Que es romper con esas tradiciones, que es romper con ese academicismo, pero finalmente no se trata de desconocerlo, sino adoptarlo, aprenderlo, saber cómo funciona y a partir de ahí empezar a modificar o a empezar a adaptar esos procesos a cosas que nos preocupan de manera individual como artistas. Es difícil porque no es un trabajo que se establezca, que te establezca permanentemente, sino es constante la actividad que debes de tener como artista y a veces las circunstancias económicas, sociales, culturales, la dinámica de la exigencia del día a día, pues a veces te obliga a tener otro tipo de profesión, otro tipo de desarrollo para obtener esos ingresos, para seguir siendo artista. Entonces es difícil si no cuentas con apoyos familiares, por ejemplo, con apoyos institucionales, con apoyo social, con clientes. O sea, es un trabajo sumamente desgastante en el sentido que como artista tú debes tener todas las cualidades, no nada más como artista, sino como relaciones públicas, como gestión, como contabilidad, como todas estas actividades que pues sí te permiten sostenerte, pero a su vez te van limitando poco a poco del tiempo. Entonces compensar una actividad con otra para que puedas hacerte el tiempo de tener tu propia actividad de producción plástica. Es difícil en ese sentido y como lo mencionaba es un trabajo constante en donde tienes que estar buscando oportunidades, en donde por un lado está las becas, los apoyos, todas estas actividades de retribución social, están los posgrados, están las bienales, concursos. Hay muchísimas actividades que te van permitiendo generar curricularmente, que van enriqueciendo tu carrera, pero también están las ferias de arte, las galerías, el comercio privado, que también es un sustento bastante importante para mí y que me ha permitido desarrollar mi obra también como en paralelo a eso. Y a veces una cosa funciona, a veces la otra, a veces las dos al mismo tiempo, a veces ninguna y hay que estar preparados. Cuando ninguna de esas funciona, esperar la siguiente ola o esperar el siguiente momento para empezar nuevamente a aplicar a todo este tipo de dinámicas comerciales. Entonces sí es difícil, pero se vuelve, poco a poco se vuelve más fácil o se vuelve más sencillo conforme vas haciendo un crecimiento curricular. Entonces ya no hay que estar tocando puertas, sino a veces llegan los ofrecimientos, llegan las posibilidades, pero siempre es a partir de estar recibiendo negativas, que se te cierren las puertas, buscando oportunidades todo el tiempo y eso va permitiendo que vayas obteniendo más resultados. Me interesan ambos porque no necesariamente están peleados unos con otros. Uno a veces soporta al otro, por ejemplo, en cuestión del comercio privado, el circuito de las galerías, del arte comercial en este caso, pues finalmente se rige por quién eres, qué has hecho, dónde has estado, dónde te formaste. Entonces necesitas académicamente un currículum bastante robusto para poder competir en ese circuito. Y a la inversa, cuando quieres competir en un circuito académico, te piden que tengas una actividad comercial, que estés en galerías, que ya tengas alguna representación. Entonces va ligada una con otra, no se pueden disociar, ¿no? Si tratas de separarlas, pues muchísimos artistas se quedan solamente en el ambiente académico, no destacan por su producción, sino destacan por otras cualidades de docencia, de enseñanza, o dentro de un circuito muy específico, pero sumamente cerrado. Lo mismo sucede con el caso de las galerías o con el caso de los circuitos privados, ¿no? Entonces, yo creo que ambos son importantes porque finalmente complementan el trabajo del artista, lo enriquecen y se vuelve mucho más universal en el sentido del impacto que pueda tener a un público. Las cualidades de la gráfica o lo que a mí me
trae más es la plasticidad que se pueda lograr a través de las matrices. Cada matriz o cada técnica tiene sus propias características materiales, ¿no? La gilografía, por ejemplo, te aporta las cualidades de la madera, las vetas, el entramado, la fibra, que te dan unas texturas que resultan sumamente complicadas el querer realizarlas a mano alzada o en dibujo, y vale mucho la pena aprovechar esos recursos, ¿no? El grabado en metal, por ejemplo, pues las manchas de óxido, los accidentes controlados, todas estas texturas que se puede lograr a través de desgastar la placa de una manera aleatoria, pues aporta un carácter mucho más ruinoso a los objetos, que le dan una textura mucho más rica. Y justo es el hecho de que cada técnica aporta una cualidad plástica muy específica, y es muy difícil replicarla en otros medios como el dibujo, como la acuarela, como la pintura, que para mí, si eso es lo que me interesa, tengo que recrearlo de una manera más fidedigna, y el grabado me permite hacerlo de una manera controlando estos accidentes o controlando esas texturas de manera más aleatoria, pero mucho más natural. No hay un momento en el que yo diga, esta pieza está finalizada por el hecho de que ya siento que la imagen está completa. Siempre trato de, una vez que completo la imagen, que siento que está pues, terminada en ese sentido, la volteo, la pongo de cabeza, la dejo en casa en diferentes posiciones, la volteo para no verla durante un par de semanas, la vuelvo a ver con ojos más frescos. Entonces eso me permite saber si le faltan detalles, si le falta textura, si le falta algo, información. Siento que una pieza que esté terminada tiene que pasar por un proceso de escrutinio que requiere de mucha paciencia, de mucha espera, porque finalmente el hecho de descansar visualmente una imagen que has trabajado durante varios meses no se puede hacer de la noche a la mañana, o sea, no se puede hacer de un día a otro. Entonces sí creo que dejar las piezas, voltearlas, ponerlas de cabeza, arrumbarlas un rato, dejar que esa imagen fijada en la mente y en el ojo desaparezca, verla nuevamente con ojos más frescos, y ya empezar a decidir si hay que retrabajarla, continuar o ya enmarcarla. Siento que es como el criterio que tengo. A veces hay piezas que salen con muchos errores, con muchas deficiencias, ya sea en el proceso de impresión, algunos detalles, pero siento que son cosas que a veces nos empecinamos como artistas en querer perfeccionar y querer arreglar, y a veces son cosas que a veces es más esta pretensión de querer solucionar que realmente qué tan evidente es. Entonces ese tipo de cosas pues van desapareciendo, o no son evidentes, o nadie las nota. Siento que podemos ser a veces muy críticos nosotros con nosotros mismos como artistas, pero son detalles que a veces hay que también dejar pasar, no obsesionarnos con ellos, pensar en esos detalles como una posible forma de solucionarlos en un futuro, para no repetir esos errores, pero obsesionarnos con el hecho de perfeccionar todo creo que limita nuestras capacidades de producción. La mayor parte de mi trabajo reutilizo mucho las imágenes. Como decía, hago el boceto de una imagen en un cuaderno, y esa imagen la voy transformando continuamente de diferentes formas en diferentes piezas. Puedo hacer esa imagen o esa referencia fotográfica ya editada, pues en un grabado, luego en una punta seca, luego lo puedo hacer en una gilografía, luego lo puedo hacer en dibujo, luego lo puedo hacer en acuarela. O sea, siempre trato de quitarle este velo al objeto como solamente la representación de las características técnicas. Entonces, como comentaba, si voy a utilizar la gilografía, si voy a utilizar la punta seca, si voy a utilizar el grabado en metal, trato de recrear esos objetos o esa misma imagen con las cualidades propias de esos materiales, porque cada uno enriquece de una manera diferente la materialidad del objeto representado. Entonces es para mí muy importante repetirlo constantemente una y otra vez, no nada más para quitar el sentido simbólico del objeto, sino con el sentido de crear la imagen a través de todas esas posibles cualidades
plásticas y de textura sobre cada uno de ellos. Entonces la repetición es un proceso sumamente importante y bastante constante en mi trabajo, que me permite justo entender de muchas formas, desde los colores, desde la forma, desde el objeto, desde la perspectiva, desde la construcción de las texturas de esos objetos a través de diferentes medios. Me interesan ambas cosas, pero generalmente me voy por una edición sumamente limitada de un grabado, porque esos grabados, al ser ya sea el proceso de impresión muy en punta seca o en agua fuerte, como muy finos, pues estas placas pues se desgastan, van teniendo deficiencias conforme vas haciendo muchas impresiones y no es algo que me interese tampoco generar, ¿no? O sea, creo que lo más importante para mí es una edición muy limitada, generalmente no más de 10, 15 estampas por cada pieza que quiero hacer o por cada objeto que voy a hacer. Y cada una las intervengo de manera diferente. La variación que hago sobre la técnica que aplico, la hoja de plata y el chincolé, le da un carácter diferente a cada una, ¿no? Le genera una atmósfera única. Entonces, finalmente, si son piezas en el proceso de estampación son idénticas, en el proceso de montaje cada una se vuelve individual. Entonces, esta relación entre la individualidad y la pieza única y el tiraje, pues se vuelve un espacio muy ambiguo en mi trabajo, porque pues ninguna es igual, pero el proceso de impresión pues, es exactamente el mismo. Entonces, no estoy peleado con ese tipo de cuestiones, realmente no es algo que le ponga mucho interés, porque lo que me interesa es que cada impresión o cada grabado tenga sus propias cualidades, sus propias materialidades y a veces el espectador se va a inclinar por una o por otra y eso para mí es más importante que la seriación a nivel masivo o más grande, ¿no? Para mí la cantidad de copias, como decía, entre 10 y 15 se me hacen sumamente apropiadas porque permiten que todas las imágenes en su proceso de impresión sean idénticas, pero que cada una tenga leves variaciones ya en el proceso de montaje. Esmeralda. Trauma. Maestra. Carla. Maestro. Ricardo. Maestría. Me gusta. Maestría. Nuevamente. Experimentación. Gráfica. Ancla. Pintura. Reto. Escultura. Desconozco. Nuevos medios. Me gustan. Galería. El día a día. Ciudad de México. Mi corazón. Zona Maco. Ay. Amor-odio. Riqueza. Necesaria. Pobreza. Me alejo de eso. Uruapan. Precioso. Colibrí. Magnífico. Sí tenemos que poner muchos bloopers. Muchos. Y si algunas cosas. Que se vea la tensión en mi ojo. Así, no puedo. Cállate. Esto va para largo. Listo. ¿Qué tengo que hacer? No me hagan reír. ¿Tengo que estar viendo la cámara? Hola, soy... Perdón, no puedo. Esto es demasiado serio para mí. No me veas así. Y me pongo muy nervioso. Estoy concentrado. ¡Sáquense!